Saludos para todos, mi nombre es Farid Bedran, soy optómetra. En este caso vamos a hablar del DA520 de MediWorks, que es un topógrafo basado en anillos de Plácido. Son anillos compactos que nos permiten mayor acercamiento a la superficie ocular y cubrir mayor área al momento de realizar el análisis. Este equipo genera dos tipos de análisis, un análisis topográfico y un análisis de superficie ocular, en este caso un análisis lagrimal. En el caso del análisis topográfico, muestra resultados solamente, como su nombre lo dice, es un topógrafo de la cara anterior de la córnea, ¿sí? Mostrando las queratometrías, el mapa de distribución de potencias en la zona más curva y en la zona más plana. Este mapa refractivo o el mapa de colores muestra la curvatura tangencial, muestra la curvatura sagital, con sus respectivas diferencias, muestra los mapas de elevación de la cara anterior de la córnea, ¿sí? Mostrando el famoso patrón en H, ya tendiendo aquí a generar un patrón en península, ¿sí? Y el poder refractivo de la córnea. Adicionalmente a esto, muestra los 4 mapas refractivos que son en conjunto el mapa tangencial, el mapa sagital, el mapa de elevación y el refractivo total. Muestra la información del factor de forma, ¿sí? Tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, mostrando los valores a nivel nasal, temporal, inferior, superior y las medias en los diferentes áreas que evalúa el equipo, que va desde 2 hasta 10 milímetros, y muestra en factores de excentricidad, ¿sí? En factores de asfericidad, factor de forma, valor Q y las curvaturas sagitales en milímetros del dicho paciente. También muestra los mapas de Cernic, ¿sí? Muestra la pirámide de Cernic, que nos ayuda a realizar la interpretación básica, digamos, de las aberraciones de la cara anterior de la córnea, no de la córnea total, sino de la cara anterior, mostrándonos también la imagen de la retina basada básicamente en la forma óptica de la cara anterior de la córnea, la función de dispersión de punto y el MTF, que como hablábamos es la capacidad de transferir calidad a la imagen que tiene un sistema óptico. Esto se traduce como la sensibilidad, digamos, o la parte objetiva de la sensibilidad al contraste de un paciente. Tiene además de esto un módulo de cálculo de lentes de contacto, ¿sí? El cual podemos aplicar en base a la topografía que diseña o que realiza el equipo, y podemos generar ciertas variaciones en diámetros, en curvaturas, buscando la mejor opción de fluorograma para calcular, digamos, el lente lo más preciso posible, o al menos empezar una prueba de lentes de contacto con el lente más cercano al que necesitamos. Adicionalmente a eso, hace o realiza las mediciones pupilométricas del paciente, ¿sí? Muestra el diámetro blanco a blanco y el diámetro de pupila, nos muestra en su representación. Aquí nos muestra el centro de la pupila en verde y el centro de la córnea en amarillo, que es de donde se toman los valores para poder representar los valores de curvatura.
Esto pues para calcular, por ejemplo, los diámetros de los lentes de contacto o de las zonas ópticas de los lentes de contacto, o por ejemplo realizar un cálculo de las zonas de ablación en cirugías refractivas. También tiene un mapa de comparación que es para realizar análisis en el tiempo, ¿sí? Entonces se utilizan los mapas específicos y de evaluación en el tiempo, y esto pues muestra un mapa diferencial para poder hacer diagnóstico de evolución. Y al final la topografía genera un reporte en PDF de las características ópticas o topográficas de esta córnea, ¿sí? Los puntos que se ven aquí, que son unos puntos negros, son las áreas que el equipo simula. Los que están libres de puntos son las áreas de toma. En este caso pues puede ser, por ejemplo, por las pestañas o por el párpado que no permitió la toma superior, y aún así el equipo muestra o nos da unos valores simulados. Acá muestra el mapa de elevación, el de poder refractivo, ¿sí? Muestra el diagrama de Cerny con sus valores específicos a nivel de la cara anterior. Aquí muestra la imagen retinal, el PSF o factor de dispersión de punto ajustado a la razón de Estrel del paciente, y muestra el MTF, que es, como les decía, lo que determina la calidad óptica del sistema. La razón de Estrel es el ajuste que puede hacer el cerebro a esta imagen específica para tratar de verla menos borrosa. Vale la pena pues aclarar esa parte, porque muchas veces ven factor de Estrel y para qué sirve esa parte. Adicionalmente a eso muestra estas características en el informe de la ubicación de los centros de la córnea en relación al centro de la pupila, y que en adaptación de lentes de contacto multifocales es bastante importante, porque si el centro de la pupila se corresponde con el centro de la córnea, es muy probable que el paciente le vaya a ir muy bien con los lentes de contacto multifocales. Pero pues, por el contrario, si se separan, este paciente va a tener muchas imágenes fantasmas, porque es como ver a través de una zona inadecuada. Es como moverse la gafa o moverse el lente progresivo y comenzar a ver por las zonas marginales del lente. Va a generar pues muchas imágenes parásitas que van a reducir la calidad visual del paciente. También tenemos la otra opción de análisis, que es el análisis de ojo seco, ¿sí? Que empieza básicamente con un formulario de OSDI, continúa con un análisis de la lágrima, el BUD no invasivo, ¿sí? Análisis de la capa lipídica por interferometría, un análisis de meibografía, un análisis del margen de los párpados para poder determinar si existe, por ejemplo, algún tipo de epiteliopatía, un análisis de enrojecimiento a nivel ocular y un análisis de la calidad del parpadeo. Adicionalmente a esto, analiza lo que es la frecuencia de ese parpadeo para poder determinar lo que es el índice de protección ocular. Entonces aquí, por ejemplo, esta pantalla muestra lo que es el menisco lagrimal o la altura del menisco, que el valor promedio normal es de 0,2 o 0,2. Aquí está 0,11, significa que está por debajo de ese valor. Y además de esto, si demostrarnos la altura, podemos seleccionar el área del menisco que se representa en esta zona delimitada con una línea amarilla. Entonces esa parte es sumamente importante, porque donde el área es menor hay mayor tendencia a presentar, digamos, zonas de desecación. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el BUD no invasivo, que es donde muestra los tiempos de ruptura cuando el paciente parpadea por última vez, donde se comienzan a deformar los anillos, o cuando se comienzan a deformar los anillos, el equipo comienza a mostrar esas zonas inicialmente en rojo y lo diagrama en esta
zona específica, y al final nos va a decir el tiempo promedio de ruptura, que es cuando se empezó a romper, y lo muestra en esta zona que dice que el tiempo de ruptura lagrimal de ese paciente es 5,44 segundos. Entonces, este diagrama sirve para poder determinar si los tiempos de ruptura o la ruptura lagrimal siempre es en la misma zona. Específicamente, esa zona es la que mayor tendencia puede llegar a tener, a lesionarse, o puede presentar una alteración a nivel o una irregularidad a nivel de su superficie. La capa lipídica, esto es una interferometría, hagan de cuenta que es como una pompa de jabón, ¿sí? Lo que uno ve en una burbuja de jabón, y eso analiza, o esta parte analiza la calidad de esa capa, o la calidad de la lágrima, porque el aceite que hay en esta capa o a nivel de esta superficie es lo que determina el tiempo que la lágrima va a estar en la superficie, y tiene factores comparativos. Yo miro aquí y miro a cuál de estos 4 valores se me parece. Por ejemplo, si la capa tiene menos de 30 nanómetros, pues se va a parecer mucho a esta. Si la capa tiene entre 30 y 60 nanómetros, se parece a esta. Si la capa tiene entre 60 y 80 nanómetros, tiene parecido con esta. Mire que se ve como más aceite en la imagen. Y si la capa tiene más de 80 nanómetros, significa que es una capa gruesa y va a evitar que la lágrima se vaya a evaporar muy rápido. Entonces, haciendo un factor de comparación, esta lágrima tendría más o menos un parecido con el nivel 3. Entonces usted coge y esta lágrima es nivel 3. Luego viene el análisis de las glándulas de meibomio, que baja, pues vierte el párpado inferior, se puede vertir el párpado inferior, se hace un conteo y se mira el largo de esa glándula para poder determinar la parte funcional. Si son muy cortas, probablemente tengan una disfunción, o si son irregulares. Entonces, esto evalúa morfológicamente las características de esas glándulas. Aquí en este caso se evalúa el margen del párpado y se miran las características de este margen. Esta línea no puede ser demasiado gruesa, ¿sí? Porque indica que existe una alteración a nivel del borde palpebral que puede estar generándose por fricción. La lágrima, recordemos que cumple una función lubricante, y si la superficie ocular se reseca, el párpado comienza a generar fricción, y esta es la zona que toca el ojo. Entonces, esa fricción genera que se queratinice este borde, ¿sí? Entonces, se puede colocar como un score normal, un score medio o un score moderado, dependiendo de los espesores. Esto incluso también se puede hacer con lisabina verde. Entonces, vamos seleccionando cada una de los parámetros, para escogiendo lo que más se parezca a un factor comparativo. Es muy intuitivo. Entonces, vamos seleccionando cada uno de esos resultados. En este caso, el paciente se evalúa el enrojecimiento a nivel ocular, y se hace un factor o un análisis infrarrojo con un factor de comparación, y ese factor pues, se va escogiendo, digamos, para poder determinar la salud completa del paciente. En este caso, el video pues muestra y se le dice al paciente que comience a parpadear, y parpadee durante 60 segundos, y se determina cuántas veces parpadea el paciente en esos 60 segundos, y se tiene un número estimado mínimo de parpadeo para que se pueda mantener la salud ocular esparciendo la lágrima en esa superficie. Entonces, eso comparado con el tiempo de ruptura lagrimal indica lo que es el índice de protección ocular, y es que si, por ejemplo, un tiempo de ruptura lagrimal de 6 segundos acompañado de un parpadeo cada 5 segundos,
es una superficie ocular que se va a mantener muy sana, porque antes de que se rompa la estructura lagrimal o la película lagrimal, el párpado ya esparció otra en la superficie. Más si tú tienes un paciente, por el contrario, que tiene un tiempo de ruptura lagrimal de 10 segundos, pero parpadea cada 15 segundos, esa lágrima, a pesar de tener muy buenas condiciones, se va a romper antes de que el párpado pase esparciendo nuevamente esa lágrima. Y este valor, pues básicamente evalúa esa frecuencia y la compara